Dale. Ya, Mari, te voy a mostrar ahorita ¿se ve la pantalla? Sí, sí, perfecto. Estas son la lista de participantes, Sí, vi muchos, ¿ah? ¿no? Sí, bueno, ahí están todos. Hay una clasificación por área temática Ujú. que de esto se ha encargado Max Matus Ya. de México. Él hace un poco el rol de coordinador, de Ajá, editor, ¿no? ajá. Y bueno, acá están toda la programación Súper. y falta sumar algunos, pero estamos ahí. Ya. Estos son ¿no? Está bueno. Sí, los ¿Y a qué hora va a resúmenes. ser al final? ¿A qué hora va a ser al final de hora peruana? A hora peruana, 9 de la mañana. Ah, qué bueno. Entonces, lo que no sé es la hora en Chile, ¿cuánto será? A las 11 de la mañana. Ah, ya, perfecto. Entonces, Súper, aceptar, aceptar. Ya está. No, entonces eso es lo que estamos súper. planeando. Eh, Estamos también coordinando toda la logística acá en Lima. Hay muchos que van a venir, bueno, digo muchos, estoy exagerando. Algunos van a Ujú. venir en presencial, Ya, ¿no? ya. Sí, de México, creo. Nos vamos a concentrar en la uni, en el Fab Lab de la uni. Ya. Vamos a estar, va a ir ¿Qué Benito, universidad es? ¿sí? Perdona, ¿qué universidad es del Fab Lab? Es la Universidad Nacional de Ingeniería. Ah, Es esa era que donde no. se creó el primer Fab Lab, ahí. Sí, Ahí sí. vamos a estar. Si hay mucha gente, ya nos mudaremos al auditorio de la facultad. Ujú. El Fab Lab, pues, no es tan, es un tipo espacio coworking, ¿no? Pero no tiene el Sí. formato de auditorio. Pero igual, Ujú. igual lo vamos a hacer. Y tenemos la participación, ahorita se nos ha sumado el jefe de investigación de mi facultad, de la Facultad de Arquitectura, y al del jefe de investigación de la unidad de posgrado de la Facultad de Economía de mi universidad, que le ha Mira, interesado el tema y claro, también súper el vínculo de interesante. algunos de los invitados al seminarios que son sociólogos, ¿no? Y como tú sabes, los Ya. economistas están muy vinculados a los temas Sí, sociales. sí. Y le llamó eso la atención y a mí también me llamó la atención, felizmente, me alegró mucho que es bien raro llamar la atención de los Sí, sociólogos, ¿no? por eso te iba a preguntar que por qué le llamó la atención a los economistas y a los sociólogos. Los economistas lo puedo entender un poco más por el rubro, la artesanía, la fabricación digital, no sé, que pueden Sí, haber más fuentes de millones de cosas, pero los sociólogos, sí, por el rollo tecnológico, sí, con los ya. sociólogos es con claro, cómo se implica, ¿no? Mm, Eh, los conocimientos, sí. estos tradicionales o ancestrales, al sistema o Actual, claro, o a la fabricación digital, ¿no? O sea, exacto. y ese vínculo a ellos les interesa y también es importante tener esa mirada porque Matus, que él estaba Ah, estudiando el fenómeno de la red ya. Fab Lab latinoamericana, ¿no? Eh, en un contexto de Ujú, de la pandemia, ¿no? sí, Y, y él también hizo entrevistas a Jean-Luc, no sé si lo conoces, ¿te acuerdas de él? sí, Jean-Luc, de Estados sí. Unidos. Ujú, Y el Jean-Luc, como tú sabes, es un activista mira. por los derechos culturales, los derechos, las reivindicaciones, Ah, ¿no? perfecto, Entonces, ya. él
Matus, en el libro anterior, se redefine este concepto de craftivismo, ¿no? Craftivismo. Sí, que es, eh, esa palabra ya existe, pero la acepción para este libro, el anterior, Interesante la palabra, pues yo no la había oído, sí, crafting la había oído, pero craftivismo. no, craftivismo es una Matus postula ese Ya, concepto ya, y lo plantea que en la red existen dos tipos de, por decirlo así, actores, ¿no? mm, Hay unos de los que sin ser artesano, ¿no? Ejercen, ¿no? Un vínculo más político, sí, ¿no? Y su narrativa va por ese camino, ¿no? claro, Y yo me alineo en esa definición de sí, activismo, porque sin ser artesano, me veo reflejado en los valores y principios que refleja la artesanía y de los que yo creo y estoy convencido que tiene que prevalecer, ¿no? Tiene que absolutamente, sí, vivir, ¿no? Entonces, absolutamente. hay una posición muy política, ¿no? Entonces, ese por un lado, ¿no? Y lo otro Ujú. lo que son los mm, Los neo-handicrafts, makers. neo-handicrafts que se redefinen, ¿no? Ah, ya, Los ya. neoartesanos, los Ujú, neoartesanos en castellano, pero en inglés, neo-handicraft, ¿no? ujú. Entonces, eh, los neoartesanos se constituyen, pues, en los que, sin tener una posición política, ¿no? Eh, ven con simpatía, ¿no? Los conocimientos ancestrales y la aplicación, ¿no? Por el hecho de Y ser artesano, como cosas handmade, maker, maker, como eso, un maker, ¿no? Entonces, claro. esos dos conceptos bien marcados, aunque en algunos casos eh, eh, estos actores pueden cruzarse, ¿no? Sí. Y separarse, ¿no? Pero hay actitudes que definen, ¿no? Y hacen que, en mi caso, yo me identifico como un activista, ¿no? Cracktivist, como lo define Activista, sí. genialmente Max y Christian de Canadá, que Ya, son dos, son sociólogos, antropólogos, que son, interesantes. Es y que te lo pregunto porque yo estuve estudiando un año del máster en Ciencia, Tecnología y Sociedad. sí, Y claro, vimos mucho ese asunto, los aparatos o las neoartesanías, el asunto también de... No lo vimos tanto desde el punto de vista, sino que como los aparatos sociotécnicos, como han influido socialmente y políticamente a muchas sociedades en el fondo. Y lo interesante del craftivismo es ese asunto de que está abordado también desde la artesanía con la tecnología, la artesanía ancestral, lo ancestral, las tradiciones, y es como súper identitario para Latinoamérica, abordar desde ahí también, desde el hacer con una tradición, ¿no? No sé si fielmente a la tradición ancestral, pero sí tener esa como especie de handicraft, como tú dijiste, pero sí, latinoamericano. sí, sí, exacto. Entonces, lo que nosotros en este libro tratamos de redefinir Ujú, o de delinear, ¿no? Lo que significa ser eh, un neoartesano o un artesano, porque el concepto de artesano en sí mismo es ujú, una definición europea, ¿no? Entonces, ujú. lo que se ha tratado es de acomodar
el concepto a una realidad en la que no encaja. Entonces, es como que Exacto. estás... Sí, sí, la artesanía, pues, no es un fluido líquido, ¿no? Que lo puedes meter en cualquier recipiente o cualquier definición y, ¿no? Entonces, hay muchas características que conviven en la sociedad eh, andina, ¿no? mm, Y en general en la zona altoandina, que en Chile, cuando he estado en Chile, yo he tenido oportunidad de estar en Chile sí, sí me y acuerdo. existen comunidades andinas, Sí, andinas del lado quechua, aymara, y las ujú, comunidades mapuches, mapuche, que sí, las he sentido menos integradas en la sociedad mucho chilena. menos. Entonces, en cambio, las comunidades quechuas y aymaras las he sentido más, de repente, un poco más Un poco más integral. aisladas, pero integradas a la sociedad chilena, ¿no? Exacto, yo conocí a la presidenta de los Aymaras acá en Santiago, presidenta de una sociedad Aymara, que es como la representante de la cultura Aymara. Vio un trabajo que yo expuse en el Centro Cultural de España que yo hice con relación a las chuspas y a las trapelacuchas mapuches en tejido las hice. Y como con interfaces, o sea, con sensores y cosas así. Y lo vio y claro, me dio una cierta sugerencia y qué sé yo, ella es una persona bien influyente, trabaja en el Ministerio de la Cultura, pero en otra sección, como la parte de la conservación de las culturas ancestrales. Me quedé juntar con ella, pero estaba de viaje, así que no. Sandra Caqueo, no sé si lo ubicas. No, 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 no. ¿No? Ya. Eh, la comunidad, Y ah, claro, los mapuches, perdona, los mapuches son más, es un pueblo que no se siente muy chileno, pero que esas tierras son de ellos y están en constantes conflictos con el Estado chileno. Si bien son parte de una tradición y una cultura del país, como que llegaron ahí y no, no hay como una especie de, tampoco lo hay tanto con los andinos, pero sí hay mucho más con los andinos. Los mapuches están más reacios a entregan información y todo, pero tienen como, son más sociales, o sea, son más políticos también. sí, sí, Entonces, yo les veo eso preocupa a ellos. yo siento, en todo caso, que la comunidad quechua en Chile se ha mimetizado más, Sí, hasta se ha invisibilizado, exacto, ¿no? exacto, Entonces, invisibilizado en el sentido de que se ha acoplado muy bien al exacto. proyecto Nación Chile, ¿no? De Chile, Claro, sí, eh, aunque igual yo he tenido oportunidad de estar en Colombia, donde ¿ya? hay comunidades quechuas también. Son comunidades que se acoplan muy bien, se mimetizan muy bien en las Sí, sociedades. He estado en Ecuador también. No sé si has escuchado de los otavalos, otavaleños. los Bueno, tabaleños no. de Otavalo, que son comunidades quechas también, pero que, o sea, mantienen su identidad, ¿no? En su Ujú. lengua, a sus tradiciones textiles, artesanías, ¿no? O sea, los identificas por eso, ¿no? O sea, Ya, ya, eh, claro, eh, ese es su indicador, ¿no? claro. Que, Bueno, en Perú la comunidad que, bueno, acá en Perú hay también aymaras, hay quechuas, ¿no? Pero, bueno, acá en Perú es una ensalada, pues, ¿no? sí, son Pero la millones comunidad de. quechua es muy fuerte. Tanto es así que el idioma quechua, por el concepto este del imperio incaico, Ujú. ah, no sé si lo conoces bien un poco la Es cultura súper peruana, complejo. eh, Mm, ha, ha nacionalizado ese concepto, ¿no? Como sí, identidad, sí, ¿no? sí, Se siente muy orgulloso de Machu sí, Picchu, ¿no? sí, Identifican las
los textiles, Sí, o sea, eso es un concepto que utiliza, instrumentaliza, ¿no? Es como identidad de cohesión, ¿no? sí, Aunque exista en las élites un racismo y todo este rollo, sí. pero inclusive lo que se llaman acá las élites, eh, cuando dicen, o sea, que no son indígenas, pero reconocen que sí, que tengo 30% de andino, 50% de europeo y 20% de no sé qué, ¿no? O sea, hay un Sí. reconocimiento, pero que no se ven reflejados en las comunidades, como tácitamente se dice quechua aymara, ¿no? Claro. Entonces, vendrían a ser los mestizos, o criollos, ¿no? O criollos, ¿no? Entonces, que en este concepto de, de nación, Perú, hablo de concepto de Perú, ¿no? Ujú. Porque esa es una creación que nace con la independencia. Como sabes, Perú nunca quiso independizarse. eh, No, 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 de, no, nunca quiso independizar de España. Acuérdate que acá era el centro, aquí era el centro donde estaban todos los claro. privilegios. ¿Por qué Entonces, no ¿para se qué quiere? independizarse si acá era todo bien, ¿no? Claro, Entonces, claro, tanto es así que tuvieron que venir pues por el norte y por el sur, claro, ¿no? Entonces, verdad. Sí, es es bien eso, ¿no? curioso eso, sí. Sí, bueno, es Bueno, parte de la historia que no se cuenta en los libros, ¿no? Pero las evidencias están ahí, ¿no? O sea, ¿por qué vienen? ¿Por qué viene por el norte y por el sur? Hace como una tenaza, ¿no? claro. Entonces, bueno, eso es, y lo que yo considero importante, ¿no? En el libro anterior, Craftivis y Neo-Handicraft, ahí hablamos Ujú. de las tecnologías, pero ahora, en este nuevo libro que queremos hacer, queremos hablar de los materiales, ¿no? Porque, y ponemos materiales ancestrales como una excusa para entrar a, a un, a una realidad que Que es siempre, inevitable, siempre le hemos que, estado hablando, y se dice que América Latina es un país extractivista, que mm, es un país que vende materias primas, ¿no? Y que no le da valor agregado, ¿no? Entonces, existe mucho debates a favor y en contra, ¿no? sí, Entonces, ahora lo que se pretende es abrir un espacio en el que se comente o se comparta, ¿no? Las diferentes enfoques, miradas de exacto. cómo la fabricación digital y luego las nuevas tecnologías pueden transformar, ¿no? En esta vorágine de, Y de que es la... inevitable, porque igual va a llegar acá. Y yo como que pienso como las nuevas tecnologías, el sentido que le podemos dar, un renovado sentido desde acá, si bien tal como están, podemos rehacerlas, reinventarlas o reinterpretarlas, pero con toda una influencia que, ¿por qué no? Hay que tener por lo menos en consciente, o sea, conscientemente, que tenemos toda una tradición tecnológica ancestral, que eso es súper fuerte, y es como en Asia así de fuerte. Bueno, yo creo que en todos los continentes hay una cosa fuerte, pero como tú decías que a Latinoamérica lo han llamado especialmente extractivista, por una cosa de colonización, no sé, no te podría decir qué es, pero que le tenemos que dar como más cabida a como una convergencia, ¿no? Una convergencia bien analizada del asunto. No porque llegue lo nuevo lo vamos a pescar, sino que pesquémoslo, pero con un sentido de reacoplamiento a esto, ¿no? Sí, es cierto lo que tú dices. eh, mm, lo que yo considero o creo, es una creencia porque no, Sí, sí.
no me baso sobre Sí, yo también, es como que creo, datos científicos claro, para ser rigurosos, ¿no? O sea, yo creo exacto. Sí, yo creo en este que... concepto de la teoría del complot, ¿no? mm, Eh, yo creo que se nos ha impuesto un modelo económico, sí, una dictadura económica, ¿no? absolutamente, sí, Entonces, en el que con el argumento de prosperidad y desarrollo, ¿no? Eh, claro. ponte en la selva amazónica del Perú, Ujú, en el año principios del siglo XX, fines del siglo XIX, hubo el boom del caucho, ¿no? Entonces, donde se extrajo por la industria automotriz, ¿no? Y mucho caucho, pero eso claro. hizo rico pues a algunos, ¿no? El Estado peruano también se llenó de Ujú. muchos recursos Entonces se económicos, ¿no? apoderaron ciertas clases de Claro, eso, de ese pero las modelo, comunidades fueron mm, explotadas, fueron absolutamente. eh, este, literalmente esclavizadas, ¿no? Entonces, es una total, eh, eh, o sea, es una mentira eso que nos han Mm, vendido, ¿no? De que la sí, tecnología nos trae desarrollo, ¿no? O sea, es una mentira no. total, ¿no? Sí, Entonces, esto es poder y negocio, de cual confluyen, es complejo el fenómeno, porque como que no, claro, como tú dices, nos impusieron una cosa, pero no estudiaron a fondo la constitución de los pueblos de acá. Como que llegaron y impusieron ciertas cosas, y que igual van a llegar porque eso es inevitable por la globalización y millones de otras cosas. Las conexiones ahora son, uno puede hacer cualquier cosa si uno quisiera, metiéndose bien en el asunto y todo, pero al ser impuesta, claro, igual hay que pensarse un poco cómo se ocupan y por qué y para qué se ocupan acá o desde cualquier territorio que uno se sienta más o menos identificado. Claro, porque hay millones de, yo podría llegar y copiar algo, pero si no no le das, si no tiene sentido para mí desde que tengo todo un contexto que me rodea, toda una situación, vivencia, va desde lo subjetivo hasta hasta lo social. Entonces, claro, no es es, en ese sentido que los sociólogos entran, ¿no? Entonces yo creo que ese es el interés claro. y que en algunas de mis exposiciones que he dado en diferentes lados del Ujú, mundo, en el Perú mismo, pero más en Perú, cuando di una charla en la Universidad de San Marcos, me ya, hicieron una pregunta que me dejó pensando y que me dejó sin piso, me dejó sin respuesta, ¿no? ujú, Me hablaron del lado eh, desde la sociología, ¿no? Y yo no sabía qué claro, responder, ¿no? claro, Y por eso cuando Matus eh, se suma, ¿no? A este proyecto, me llamó la atención, ¿no? Entonces, y lo invité a hacer el libro y él gustoso aceptó y se involucró, se implicó, ¿no? Y al punto que es como el editor, ¿no? Y ya, de alguna manera le súper. da este nivel, Oye, ¿no? Sí, una pregunta, y este libro ya lo tienen financiado, todo listo para ser lanzado, ¿no es cierto?, este año. sí. Bueno, tenemos claro lo que pagan es la impresión del libro, ¿no? Claro, claro. No es que exista un fondo No, para hacer, porque acá en el Perú hay concursos de fondos para publicación, ¿no? Bueno, es la ley sí, del menor esfuerzo. Antes te pagaban para hacer, investigar, sí, ¿no? es Ahora, verdad como eso. quieren resultados, Sí, sí, sí. entonces es un poco bueno, igual, Es así.
Sí, funciona. es complejo eso, sí. Acá también hay varios fondos. Yo tengo 2 publicaciones impresas chicas del vestible. A mí me interesa mucho invitarlo a ustedes para ver ese libro en un contexto de universidad, de interdisciplinario también, invitarlo a conversar de esto y de este libro. Yo creo que va a haber mucho interés acá porque hay toda un área de artesanía que también está vinculada a una universidad acá. Yo creo que podría ser súper, súper interesante. O sea, eh, estoy como reactivando la plataforma. Este año me gané un proyecto para hacer, que es el que escribo, el último del cual escribo con 3T, del último del cual escribo en este parrafito que les di a ustedes, como parte de un pack de investigación, exploración y también producción, que me salió así porque he tenido tiempo y he tenido como los fondos para hacerlo, que además trabaja un equipo de gente, no solamente de arte, sino que de antropología, de ingeniería, de web incluso, y entonces, en conjunto, porque igual a mí estoy como en un boom así de creativo, no sé por qué, son cosas. Una cosa va llamando a la otra, por ejemplo, producto entre comillas, va llamando a la herramienta el artefacto a los objetos que uno utiliza, después eso a las tecnologías que uno podría utilizar y proponer escenarios bastante experimentales que cruzan arte, diseño e ingeniería. Entonces, yo te explicaba un poco eso, esa invitación, dejarlos invitados y trabajar, no sé si será posible, pero con ustedes en ese proyecto que yo tenía medio loquillo, experimental de la máquina, esta máquina de tejer, que lo interesante es que es una máquina que ya está hecha, ya está aquí, pero que se puede replicar, y cómo también en la reapropiación de las cosas el código abierto da como permite ese apoderamiento de algo para que uno, en mi caso, yo lo pueda reproducir, rehaciéndolo, o sea, reinventándolo, estableciendo ciertas diferencias, modificándolo. Y creo otra cosa nueva a partir de algo ya hecho. Trabajo mucho el concepto de los textiles en cuanto a la cosa de reciclaje y de reutilización. Por ahí empecé yo a trabajar las tecnologías. Después se me fue por estética, se me fue metiendo el asunto como más, más ornamental que ancestral, más ornamental, y por lo ornamental llegué como a lo más ancestral. Pero siempre estoy volviendo a eso y trabajo mucho el cuento de la reapropiación tecnológica, cómo uno se puede reapropiar de algo para rehacerlo, ¿no? Para reinventarlo y establecer ciertas diferencias. Hasta ver en eso cómo eso también repercute en todo un discurso, porque es un aparato que viene de España, la Knit Machine, Open Knit Machine, viene de España. El hecho que venga de España y un sudamericano la replique, pero la replique desde una diferencia, para hablar de otras cosas, del contexto latinoamericano. Tiene todo un trasfondo y se llama tejer y ser tejido. Entonces ahí tomo una herramienta como una herramienta de España, yo me reapropio de ella, establezco una situación de tejido para hablar de informaciones cruzadas y en forma experimental, que eso es la parte más de software. Esta máquina quisiera que tejiera sola, porque teje sola en su código original, tejiera sola, pero tejiera con un sentido de estar ante la presencia de otro, cuando otro está técnicamente hablando, esté a la presencia de esta máquina a 1 metro, o sea, con la diferencia de implementarla con sensores. Y cómo estos sensores o placas conectadas a internet puedan como conectarme a un sitio de narrativas, de narraciones, mezclando derechos indígenas, derechos constitucionales, cambio climático, sonoridades, fotos muy simples de la vida diaria. O sea, y ahí meto un poco en la parte del mundo andino, de cómo nosotros también, sobre todo Chile,
ha sido como invadido de muchas cosas y somos un mix que no respetamos ciertas maneras de abordar herramientas y dispositivos y la cultura finalmente. Bueno, eso tengo que escribirlo y todo. Pero en el fondo mis proyectos van por ahí, ¿ah? O sea, como un análisis de contexto y de sentido. O sea, lo ancestral lo tomo, pero no lo tomo para invadirlo, sino que como sistema de escritura y de transferencia de información actual, eh, sin copiar, ni sin invadir, ni sin... Porque me alucinó eso de lo ancestral, de que tanto los mapuches como los andinos, el textil y el tejido es un sistema de escritura y de traspaso de información o de visualización de información. O sea, como ellos toman datos del entorno, los capturan, son sensores, son realmente sensores. Sí, existe muchas investigaciones respecto a lo que tú comentas. Yo inclusive tengo un artículo que hablo sobre la arquitectura, la, la arquitectura inca a través de sus textiles, ¿no? Sí, Entonces, te lo voy a enviar sí. para que lo leas, pero que en resumidas cuentas hablo de que los textiles, ¿no? Tiene una lógica, ¿no? De la trama y la urdiembre, ¿no? Sí. Entonces, esa trama y esa urdiembre eh, te da un sistema, ¿no? Un De sistema, sí. emplazamiento, o se puede reflejar en un emplazamiento territorial, Sí, ¿no? Entonces, sí. tú en internet puedes encontrar, a ver, voy a buscarte ahorita, tulpas. De repente en Chile también hay, ¿no? Ujú. Entonces, claro. Ujú. A ver, Y ahí se puede como inferir después de cómo esta ancestralidad y todo viene desde siempre, esta como especie de lo textil, hablando de la moda actual, de cómo lo textil también refleja información o quiere imponernos cierta información también. Moda actuales desde el retail hasta la moda ética y lenta y hecha con de autor. sí. Eh, Nos impone y nos transmite cierta Ujú. información, Sí, por ejemplo, pero acá viene de no sé ahí. si estás viendo en pantalla, Sí. esto de acá es una chulpa, ¿no? Mm, Eh, sí. las chulpas tenían diferentes usos Ujú. y este es un dibujo de un viajero Ya, del siglo XIX. Entonces, se ve acá claramente que esto tiene un patrón de lógica textil, sí, sí. ¿no? No sé si has visto en Bolivia, no sé si has visto esto de acá. Ahí está, esto, ¿es acá? Aló. Sí, eso lo he visto, pero ¿y por qué esa como X? No, no se sabe por qué o... ¿Ves esto que está a la derecha? Sí, sí, Ya. Estos, por ejemplo, no sé si se ve en mi pantalla, sí, se ve dos chulpas. perfecto, sí, Por ejemplo, aquí, esto de acá son, evidentemente, tiene patrones textiles. sí. Eso es innegable, ¿no? Ujú. Las crónicas hablan de que esta es una restauración, obviamente, ¿no? Ya, Pero basado en los vestigios que se han encontrado. Se habla de que los ladrillos eran de colores, se habla que eran pintados, pero también se habla de que los caciques más ricos, por ponerlo así,
en la zona de Ayacucho, acá en Perú. Eso está documentado, ¿no? Sus edificios los vestían Mira, como así como yo me pongo mi ropa, sí, sí, vestían como tapices, ¿no? O sea, eran los más ya, ricos. Y los caciques más pobres, por decir algo, ¿no? Eh, pintaban, ya. Ah, mira, o ¿entiendes? sea, que hacían una cubierta textil para el Sí, edificio. sí, sí, eso medía y hay muchos estudios, te puedo enviar Sí, este link para que si quieres genial. explores. Y yo entiendo que en Bolivia también debe haber, en Ujú. Chile también, ahí te lo envío. En Chile también, ya está, ahí te lo envío, ¿no? Entonces, y ahora, no sé si ves este dibujo de acá, Sí, no sé si has escuchado de Guamán Poma de Ayala, sí. este dibujo donde está acá, Es re famoso ese, sí. sí, ahí dice grabado de Grabado. Guamán Poma de Ayala, ¿no? Sí. Se dice que él, Guamán Poma de Ayala, era un noble que aprendió a leer y escribir y, y muestra imágenes y dentro de estas imágenes muestra pues estos vestidos eh, de los, de los andinos. Bueno, ahí te mandé el ¿Y link, los lo ves aquí. tocapu podría ser? ¿Aló? ¿Los tocapu? No. Sí, no, claro, es Sí, del Tocapu, sí. Tocapu, ¿no? Que no Pero se sabe muy bien qué es ahí así, está, pero esto, ¿no? sí, eso mismo. Entonces, eso de acá tiene una lógica, hay muchas interpretaciones, Sí, ¿no? pero igual, tiene la lógica textil. Sí. Evidentemente tiene una lógica textil. Que es el sistema trama y urdimbre. Sí. Sí, Pero lo complejo de esto es de que tienes patrones. sí, Aquí es el uncu, no sé si has visto el uncu, ¿no? sí. ¿Y tendrán algo calendarizado los tocapu finalmente o no? Al Sí, final. existen diferentes investigaciones que hablan y diferentes culturas, Ujú. particularidades. Hola Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Hola, hola, ¿cómo están aquí? Hola, hola. Recién me pude integrar porque estaba ahí, estoy recibiendo amigos y el colectivo de arte. no, descuida, estamos acá compartiendo un poco Ya. la Eh, información. No, Hola Francisco. Hola, ¿Cómo hola, va? Lele, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Aquí bien, tranquilo. Esta es mi pieza de Van Gogh. Genial. bueno, ¿Y entonces, llegaron los Enebra? Llegaron en Hebra y es un colectivo que estamos haciendo proyectos para esta isla bien interesante. Que es una isla muy lejana, no en el Es una extremo sur, isla, pero bastante al sur. es una isla de una isla en el archipiélago de Chiloé. Exacto. Mucha mitología, mucho relato ancestral. Eso. está al sur digo, eso está más al sur de Chile. Es bien al sur de Chile, sí, bien al sur. Es el lugar donde se teje muchas fibras vegetales y Sí, el lugar del rito y mito. Aquí está el 97% de la mitología, relatos ancestrales de Chile. sí. Entonces aquí, Tierra de brujos también. mira, es Yo me que, estoy candidateando a brujo, de hecho. iniciados, un iniciado, aquí le llaman Sí, Ah, un mira. sí, iniciado. hay que pasar varias pruebas. Mira, eh, Hay que, primero que nada hay que sacarse el bautizo. Mira, churra. Ya. sí, ¿cómo es eso? Está interesante eso, ¿eh? Sí, está Hay bueno. que empaparse de lluvia y sacarse el bautizo. Y sacarse el bautizo significa como desligarse ¿de qué?
desde Del una dogma, del dogma, del dogma, ya, wow, ya. sí, un poco eso. Y para volar hay que hacer más cosas aún, sí, Sí, pero pues me bueno, imagino, me eso, tú imagino. estás haciendo, Lele, estás contando sobre tu presentación, dale. No, 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 no. Estamos hablando, intercambiando palabras con Ya. todo. Y Walter me está explicando un poco la dinámica del libro y del seminario y todo esto que es bien interesante y que va Ah, a sí, traer mucho interés o sea, sobre todo por un interés de conciencia e identidad, ¿sí? Y de raíces culturales. No, no para claro. que Bueno, seamos, en ese sentido, estamos en un momento muy importante sí, yo estoy desde la materialidad que yo trabajo, yo tejo plantas y de alguna manera me conecto con los espíritus vegetales desde la materialidad, desde el tejer es un trance y a mí me ha llevado a mundos míticos y de ritos y justamente hoy día estamos pasando un momento bien importante que es un equinoccio de otoño ah, y sí, para hacer árbol el otoño es soltar las hojas, y hay que saber soltar, y desde ahí hay que conectarse desde la metodología árbol, que es lo que yo igual ahora estoy tratando de lo vi inculcar poco. el tejido trance que te comunica la raíz una cosa, el tronco otra cosa y la rama otra cosa. Eso, desde la materialidad, como aquí les interesa ese tema de la Sí, materialidad, y para sí. yo me conecto directamente desde el tejido, desde una hoja, empiezo a tejer raíces, cuando tejo raíces me conecto con los ancestros, las piedras que nos enseñan a concretar, los huesos, las semillas, y esos objetos me van hablando de un mundo que tiene una memoria ancestral y esa memoria ancestral después se baja al cuerpo como texto tejido al cuerpo, como una mímesis, y de ahí se activa para distintas causas, ceremonia Distintas, y otras. claro. Además que está ahí Eso, justo también el estar allá significa igual estar ahí en el sitio preciso del asunto, porque te tocó por sí, circunstancias, qué sé yo, estar ahí, sí, así. sí, sí. Sí, yo creo que el lugar que tengo que estar es el lugar del tejido de las fibras vegetales y de los relatos ancestrales de Chile. Y yo Sí. ya venía tejiendo ese texto hace mucho tiempo y yo creo que eso me llamó a estar acá. Eh, Y yo queda creo que, súper al sur, sí, para que le yo creo que explique. el tejido es un texto para Sí, mí, es sí. un trance, más que nada. Entonces, ese tejido, ese trance, te hace intencionar cosas que de alguna manera te trasladan a otros lugares y yo estoy viviendo el mito igual. Para mí, estar acá es ser mito de algún y rito. Claro. Sí, yo creo que tu aporte, Francisco, es muy importante porque para Occidente la materia prima, la materia, los recursos se ha cosificado, ¿no? Se ha objetualizado. No tiene vida, Sí. no tiene esa, eh, ese sentido que le da Mm, la, la- las comunidades ancestrales, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en el Perú, eh, a- llama a los madre tierra, ¿no? La mama pacha que le llaman, ¿no? A la madre, ujú. a la madre a agua, ¿no? Entonces, al árbol, ¿no? Ese es su hermano, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, tu mirada es muy potente porque le da esa dimensión que lo saca, ¿no? De esta definición que nos han impuesto, ¿no? Con la que nos han educado, ¿no? Y con la que nos dicen que los objetos
no tienen, no tienen vida y Son que cosas solamente fabricadas, se claro, han funcionalizado para que nosotros los explotemos, ¿no? Entonces, claro. en ese sentido yo creo que los saberes ancestrales son muy sabios y su entendimiento, su cosmovisión, ¿no? Nos ayuda a entrar en contacto y un respeto a niveles, como dice Francisco, sagrados, místicos, ¿no? Y es el que tiene, ¿no? O sea, el mismo aire, el que dice que es un objeto, una cosa, una fórmula Ujú, química, ¿no? Un claro. algoritmo, es el que nos da vida, ¿no? Es que mi padre, bueno, él es chamán y él siempre que me pregunta, me hizo una pregunta que me hizo, que se la transmite a ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que te acompaña en la vida y que sin eso no vivirías? No, ni un Sí, minuto. sí, el Entonces aire. yo no sabía qué responderle, no sé, pero al final me dijo, no, es el aire, ¿no? Sí. Es el aire que nos da vida, ¿no? Ujú. Para Y la... uno, Sí, y uno forzadamente en la ciudad a veces tienes que llamarte a sentirlo, porque uno corre tan rápido para acá, para allá, y de repente uno pierde la respiración. Es como una cosa casi de fisiológica, entonces uno cuando entra en conciencia de eso, respirar es como lo más importante, y eso lo dijo un pensador de arte súper importante, que al final los objetos mm, son tan móviles, son dinámicos, son movimientos de cosas, de asuntos, de elementos, de propiedades, que lo más importante era el respirar. el Eh, curruf. ¿Sí? El curruf es el viento en la onomatopeya mapuche. Curruf. Mm. Ah, Así se por eso. llama porque la onomatopeya tiene sentido en las palabras desde la naturaleza y el respirar es algún elemento innato del ser humano y tenemos que tener conciencia de que respiramos, que llenamos el estómago y que lo vaciamos, porque son espacios que también son materia y desde ahí tenemos que trabajar, yo creo, desde el ritmo que pulsamos, el tejer, por eso yo digo, el tejer es un trance Mm. que te mete en un estado que te va transmitiendo desde la savia del árbol, me transmite todo la base de mi trabajo es el tejido y el árbol, nada más. Pero he llegado a conclusiones muy importantes, profundas, simples, desde ahí, sin tener que leer, porque el tejido es un texto y yo leo desde ahí. Entonces, creo que eso nos puede transmitir mucho, mucho, El mucho, mucho. transescritura, como quien dice. Sí, transescritura, transescritura. Transescritura o la escritura del trance. Mira, está bueno, está Desde el bueno. tejido, desde esto, desde Sí. esto. Es que tiene todo un ritmo también, y a veces uno cambia, pero es un Trance ritmo. Trance, tejido, ritmo y materialidad que estás trabajando. Por ejemplo, la raíz me transmite una cosa, la rama me transmite otra cosa, la corteza del árbol me transmite otra cosa, porque son procesos de una toroidal que te van transportando desde un tejido, te lleva a la toroidal, a la autorregeneración del árbol y a entenderte como un árbol, porque nosotros también somos un árbol. Nuestro sistema eh, de venas es un árbol, nuestro sistema sanguíneo es un árbol, nuestros pulmones son un árbol, nuestras piernas son raíces, nuestras manos son ramas y manifestaciones para generar una toroidal y generar un fruto. Nosotros podemos generar fruto desde nuestra energía toroidal. Y desde ahí podemos también observar nuestro árbol genealógico, que también es un árbol. Entonces, son sabidurías ancestrales que uno no tiene por qué meterse en la informática para No, saber lógico. cosas que son de alguna manera
ciclos orgánicos que te meten desde la savia, desde la raíz, y también creo que las redes son una herramienta necesaria, pero como raíces y ramas tenemos que Claro, saber qué redes meternos y qué frutos damos y desde claro, dónde, ¿no? exacto. Eso nomás. Interesante lo que dijiste en lo último de las redes, como la analogía tan... No, las redes son los micelios. Yo ahora me estoy metiendo en el mundo fungi, que también me han incorporado con mis corpóreos en el mundo fungi. Y para mí el mundo fungi es un periodista de los árboles y que los comunica, los entrelaza, les da su lagüen, que es su medicina. Entonces hay mundos interrelacionados de redes. Redes muy antiguas. El fungi es FUNGI, ¿así? Sí, No voy a perder tiempo. Ah, mira, no, primera vez que escucho La callampa, el ser, el hongo. el hongo, sí, aquí estoy viendo en internet. qué Sí, nexura Sí, ahí. sí, sí, yo lo he interpretado, he hecho un corpóreo del fungi, también me he tenido que informar de ese tema y es un mundo apasionante, es otro reino, es una Hay un red, músico, es una red de inframundo que conecta a todos los árboles. así yo conocí a un italiano que decía que el cerebro humano o el hombre evolucionó porque Ah, sí, por el hongo, claro, sí, sí, po. Sí, vi ese documental, por los porque silicios. comía hongos. O sea, así como hay comía, hongos que son alucinógenos, hay sí, hongos con determinadas sí. características. Este amigo italiano postulaba que el cerebro se evolucionó porque en alguna época, según la era de piedra, habrá que Mm, llamarle la edad del hongo, en el que comían eso y eso hizo que Eso, el cerebro sí. evolucionara y creciera, ¿no? Y parece sí, que es sí, bastante es efectivo. verdad, es verdad. Fue una herramienta ancestral como muchas otras que hemos perdido, pero hay que saber usarlas. Mm, Hay plantas aliadas y nosotros somos seres plantas y tenemos un árbol genealógico y tenemos que saber con qué plantas nos comunicamos mejor. Hay ciertas plantas aliadas. Como nosotros, todos somos seres individuos únicos, las plantas también y tienen sí, su... Nosotros tenemos personalidad y ellos tienen su vegetalidad. Entonces hay que saber comunicarse con las plantas y con el tejido y es un trance y es un mundo ancestral, es una memoria ancestral que para mí no es mío, se me traspasa desde un conocimiento ancestral y yo creo que es un activar de un canal del árbol. Yo me siento un canal del árbol desde el tejido, nada más que eso. No es mío, no es mío. Sí, has tocado algo muy interesante Mm. que hablas de la comunicación, ¿no? Yo creo que lo que se puede rescatar de los saberes ancestrales o tradicionales, como lo quieras entender, es ese contacto, ese vínculo, ¿no? Que sí. existe entre la naturaleza y el humano, ¿no? Que hace que, Contacto y vínculo. sí, ¿no? Entonces, yo creo que la misma humanidad está pasando pues por una transición hacia un modelo eh, medioambiental sostenible, ¿no? Pero basado en los desastres y producto de los desastres ambientales que está ocasionando el hombre, ¿no? Entonces, Sí, esto que para la industria moderna de repente resulta pues un descubrimiento, una novedad o ser vanguardista, ¿no? Para las comunidades ancestrales, esto es parte de su día a día, de su... ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido hay mucho que aprender de, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí, Eh, sí, de sí, todo. sí. Es un mensaje que
Yo lo rescaté desde el tejido y creo que sí, tiene una memoria ancestral que nos puede brindar mucho sabia, más que conocimiento, e información sabia, sabia desde donde vienen los verdaderos ritmos orgánicos que nos contienen y nos intencionan hacia los lugares que queremos llegar. Y por eso algunos meditan, yo tengo una meditación árbol, que es una meditación activa que me hace generar frutos y que el tejido me lleva a esa conexión y creo que es una herramienta, son herramientas que uno tiene y que, claro, yo lo veo desde ahí, desde el tacto, desde la materia que voy trabajando y se arma un nuevo espíritu vegetal que yo después de ese texto tejido lo bajo al cuerpo y lo activo en ceremonia, más que nada. Eso Ujú. es un poco mi trabajo y creo que no es mío, viene de una memoria ancestral. Desde que el hombre es hombre, teje fibras vegetales y está al servicio de la comunidad, estos espíritus vegetales que se tejen. Y estos espíritus vegetales, cuando se portan en el cuerpo, generan estados. Y esos estados son espíritus vegetales que tú bajas al cuerpo y los canalizas en ceremonia. Ujú. Súper. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es el, hay un concepto que, mm, hay un, ¿Sabéis qué? ¿Puedo eh, decir algo? sí, Lo, sí, lo que dale, dale. lo que apunta como el libro y todo, es lo que me gusta, es que hay una diversidad en cómo abordar todo esto, muy grande. Está Francisco, está el Fab Lab no sé cuánto, entonces esa diversidad da como una especie de cosmovisión también, o una visión panorámica global, estando solamente aquí en Sudamérica, de cómo abordar una herramienta, una materialidad, un estado, una propuesta, un decir, ¿no? Sí, de cómo abordar y de cómo seguimos Ah, el hilo de una conversación. Por ejemplo, hay gente que es kinestésica. Yo, por ejemplo, yo podría estar mucho más concentrado si estoy tejiendo, Ah, porque claro, yo sigo el hilo de la conversación y para mí eso es un estado. En el fondo, el tejer es un estado y eso hay que transmitir. Eso para mí, en el fondo, lo que yo quiero transmitir, que el tejer es un trance, un estado y que mm, hay gente que conoce desde distintos lugares, yo claro, conozco desde el cuerpo, y para mí tejer me conecta con un todo, y claro. desde muy ancestralmente, sobre todo desde las plantas. sí, sí, acá, bueno, como sabes, acá en Perú pues hay una infinidad de hierbas alucinógenas de todo tipo y el contacto acá en la naturaleza es muy fuerte, más en la zona amazónica Sí. por la pues exuberante y Sí, y biodiversidad, ¿no? qué bueno tener también la diversidad, como dice María José, de distintas visiones, maneras, de cómo uno aborda la materialidad y el textil, de cómo nos enhebramos, Mm, de cómo generamos una red, de cómo generamos comunidad a través de la manualidad y del tejido que somos todos. Yo creo que todos somos hebras que tenemos que saber canalizar nuestra energía en esa hebra antena y claro. entrelazarnos con otros para generar un tejido mucho más potente. Yo creo que Hebra antena, buena. la comunidad entretejida desde todos sus saberes es cómo podemos comunicar de mejor manera. Ese para mí es el texto, tejido y comunidad desde la ritualidad. Ujú. Mm. Sí, está genial. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es de todas las intervenciones que van a haber, como has podido ver en los resúmenes, se los pasé, no sé si han tenido Sí. oportunidad de ojearlo. Francisco es el único que le da este enfoque, esta mirada mística. Más, sí, 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 sí. y yo Sí, creo yo creo que que es muy interesante eso. eh,
Hay un video que yo les mandé, no sé si lo llegaron a ver, que hablo de los materiales. Sí, Sí, lo vi, lo vi. Sí, bueno, ese video yo lo hice para un curso que dicto. sí, Hablo un poco de la experiencia de mi abuelo. Mi abuelo eh, era, ¿no? Ya falleció, una persona que tenía una particular manera de comunicarse, hablar, entender la vida, ¿no? Y, y él hablaba, ¿no? De esta comunicación, de este lenguaje que existe entre la naturaleza y uno. Ahora mismo, ¿no? qué O sea, bonito. la ciencia trata de sistematizar, entender a la naturaleza, ¿no? Eh, no sé si has visto esos videos, ¿no? Donde hablan de que antes de un sismo hay determinadas especies que Claro, migran. Entonces, eh, esos eran conocimientos, eh, son conocimientos ancestrales, son producto de la prueba y error y de la transferencia, pues, ¿no? De padre a Y de hijo, ¿no? observación, claro, Sí, sí, desde sí. miles de años, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en el Perú, existen no sé, el fenómeno del niño, los huaicos, todas estas cosas, ¿no? Entonces, antes, en el Perú existían ciertas señales, ¿no? Que daban este tipo de, por decirlo, animales, especies o comportamientos en la naturaleza, ¿no? De repente crecía algún tipo de hongo, algún tipo de especie y que ¿Como te... antes del fenómeno o Sí, de antes, antes? antes, antes. Sí, sí, Entonces, eso de ahí se ha perdido porque, como se dijo a un principio cuando hablamos, ¿no? Se nos ha impuesto una dictadura, ¿no? sí, totalmente. Tecnológica, una dictadura cultural, ¿no? Una dictadura estética y donde estos conocimientos se han perdido, ¿no? Entonces, el uso del territorio también se refleja en todos los desastres que puedes ver, no sé, en las noticias que salen de Absolutamente. Perú. A propósito, hoy día tembló muy fuerte acá, que quería preguntarle a Francisco, pero creo que ahí está. Francisco, a propósito, hoy día tembló muy fuerte acá. No sé si allá, porque eso, Chile es tan largo, es tanta la distancia, que no se sabe si tiembla en el sur cuando tiembla acá. Son como dos países, tres países así. Entonces, allá al sur es otro clima también, otras cosas. Yo me abanico y Francisco está con chaqueta, no sé. Con frío. Sí, pues muy loco. Pero lo que pasa un poco en el libro, claro, la diversidad, claro, hay muchos que tienden a una cierta, pero y sé que se está viendo cada vez más ese fenómeno como de no se podría llamarlo, pero tecnodiversidad o cosmodiversidad o algo así. Yo creo que sería interesante postular a una nueva definición o redefinición de esas Sí, estructuras conceptuales, ¿no? sí, como Y inventar, o claro, sea, porque regulación. siempre lo que hemos, eh, las, las definiciones, los conceptos Mm, que nos vienen son desarrolladas, ¿no? De afuera, ¿no? Entonces, claro, yo creo que absolutamente, este ejercicio absolutamente. es, en ese sentido, no, no, Y por eso va a ser bueno el libro también, encuentro yo, por dar como manifestación de esto, una especie como de, no sé si manifiesto, pero yo creo que ustedes tienen un manifiesto, ¿no? No. sí, en un libro Sí. anterior. Ah, en el libro Ah, pasado. sí, Sí, hay un manifiesto al final. Sí, 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 sí. muy bien. Pero igual el manifiesto tiene que ser en consenso, ¿no? Yo creo que este seminario que va a ser, que va a haber, nos va a dar la Ujú. oportunidad
Todo bien aquí a buscar, manifestándose. ¿no? A buscar esta suerte de, no sé si con sexo, pero miradas, ¿no? De Mirá, diferentes sí, ángulos, ¿no? Yo creo que ese es lo rico, ¿no? Hay un autor que habla de, Juan Nacho se llama, habla sobre, y Luis Miro Quesada también, ¿no? Y nos habla de que nosotros miramos, entendemos el mundo, lo entendemos en función de nuestra cultura tecnológica. absolutamente. Entonces, eh, cuando Francisco nos habla, ¿no? Del Rompió con espíritu, su bautizo, claro, además, sí. Eso es, porque, claro, yo sí, lo conozco y todo, y ha sido todo un proceso. Rompió con su bautizo. sí, es todo es como que se autoexcomulga, ¿no? Entonces, eso es interesante porque le da una otra dimensión, ¿no? Sí, Más sí, humana, más profunda, con este exacto. vínculo, yo diría Aún ya más, con la naturaleza, ¿no? Porque la claro. naturaleza es el todo, ¿no? Yo Sí. creo que el involucrar a este universo que nos rodea, Ujú. eh, cuando digo universo, digo la naturaleza, ¿no? Sí. Es el lado místico que ha perdido, ¿no? Nuestra sociedad. Así con palabras tan tajantes como las que acaba de decir Francisco, que en el fondo para una cultura como la nuestra es súper como tajante, porque nosotros queremos producir algo cerrado, en cambio Francisco las expande, las abre, las deja ahí. Pero eso en el fondo, ancestralmente hablando, es lo que nos sustenta y genera la base de las relaciones humanas y no humanas también, en cierta forma. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo creo que puede ser los puntos de unión y de conexión entre eh, los diferentes países, ¿no? O sea, yo creo que Sí, cada país tiene su manera particular de entender el mundo. súper. Mm, Algo que eh, siempre yo me he chocado cuando viajaba al extranjero. ujú. Bueno, uno siempre tiene pues el chauvinismo propio de la educación en la que Sí, hemos recibido, ¿no? sí. Pero ese chauvinismo se confronta con la realidad cuando viajas a otros países, ¿no? Yo tuve oportunidad de estar hace muchos años cuando era muy joven en Chile, y en Ujú. Chile también tienen un patriotismo, un chauvinismo, en Sí, Bolivia también, en Argentina, y en todos los países del mundo en los que he estado, ¿no? Son muchos. Eh, Siempre dicen somos el mejor país del mundo, somos la cultura sí, más rica, dicen, sí, o sea, todos dicen lo mismo. Entonces, en lo que te han contado claro, en tu colegio, en tu educación, eh, entra en conflicto, ¿no? Y sí, ya cuando uno tiene más sentido o más conciencia de la dimensión, de la escala, te das cuenta, pues, ¿no? De que efectivamente no es cierto, ¿no? claro, O sea, no es claro. cierto. O sea, no es cierto que tú eres el mejor país del mundo. Puede ser en algunos No, o sea, aspectos, sí, sí, pero no, igual la valoración. ah, Entonces, eso y la valoración que uno le pueda dar también es producto totalmente. de, de tu idiosincrasia,
de muchas tus cosas, sí, muchas complejos, cosas. tus Sí, creencias, sí, ¿no? Entonces con mucho mayor razón, exacto. pierde objetividad, ¿no? Tu, Tu tu punto, enfoque, tu punto, sí, lo que piensas, ¿no? Entonces, eh, te vas dando cuenta que lo que has construido, ¿no? En torno a tu identidad, a tu cultura. eh, hasta por ahí, claro. Sí, si uno, por eso yo digo que Francisco rompió con su bautismo, nuevamente lo es digo. interesante, ¿no? Sí, 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 yo creo Sí, que es interesante. eh, un gran paso, ¿no? Y Sí, está yo bien. creo que Son un enfoque. sí, sí, que los problemas y los desafíos que a veces tenemos nosotros entre los países son parecidos, ¿no? O sea, yo creo Sí, que con mucho mayor razón, ¿no? sí, pues, Vivimos en un espacio, en un continente, tenemos muchas cosas en común, o sea, tenemos más cosas en común de lo que aparentemente pudieran, eh, tener países de Europa cercanos, o sea, sí, o entre sea, ellos, y, Alemania con Francia, Alemania con Francia, idioma diferente, cultura sí, diferente, y están al lado, dos, y uno dos puede ir, tremendas guerras que los han, claro, aparentemente los hubiera enemistado, ¿no? Pero al contrario, claro, son socios, ujú, y sí, eso te dice mucho de que eh, no, no tenemos una, una, em, no sé, una real dimensión de lo que somos, ¿no? O sea, exacto, eso es importante construirlo, ¿no? Y además, eh, el sí, proyecto nación de cada país también es una invención, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se nos mienten en la historia, ¿no? Y, exactamente. y, 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 y eso, ¿no? O sea, yo creo que No, desde, muy buena conversación. Y creo que en el libro se puede ver reflejado y eso que tú dices de como llegar a un consenso tipo de, como declaración de intereses o diversos y traducidos como una especie de manifiesto. Yo no sabía que ustedes tenían una cosa así, que bueno, porque eso como que siempre sintetiza eh, casi que poéticamente una visión. sí, sí, yo creo que Y para eso hay que eh, tener años de experiencia y creo que si lo tienen es como heavy igual llegar a eso, ¿no? Como un planteamiento tipo que resume y engloba todo. Sí, súper bueno el ejercicio también de generar un manifiesto y un... No sé si sí, es como puede ser un consenso, claro. claro, claro, sí, sí, yo creo que eso es lo rico y este libro permite esos acercamientos, ¿no? Sí, Yo eso, creo que para nosotros en la red de Chile siempre ha sido una red que lo miramos con una suerte de socios, ¿no? Porque hemos estado claro. trabajando con, no sé, Tomás Vivanco, no sé si lo ubicas a él. Sí, sí, sí lo ubico, Hay una chica también de Chile. sí. ¿Y Anastasia? Sí, Anastasia. Sí, sí lo ubico. Sí, hay otra, ahorita te voy a decir el nombre, el libro de colores. Ujú. Ella se llama,
Acá tengo su nombre. Ujú. Es interesante toda la labor que han hecho ellos, sobre todo Anastasia, con el Fab Academy y todo. Claro, ella es súper occidental y todo, pero tiene un cierto vínculo súper interesante y todo lo que se ha esforzado por estudiar las artesanías, técnicas, materiales, materialidades, así a grosso modo. Así. Que se llama Danisa Peric, no sé si la ubicas. ¿Quién? Perdón. Danisa Peric, ella, Ah, sí, 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 sí la conozco, sí. ¿no? Entonces, ella también tiene una interesante. Sí, ¿Tienes este libro en digital? ese lo tengo en internet, por Ah, ya, internet. en digital lo Sí. tienes. En digital lo tengo, sí, lo Ah, ya. bajé y todo. Sí, ese libro, por ejemplo, ella acá habla sobre los biomateriales, ¿no? O sea, Sí, y tiene esa mirada, es muy sí, interesante, pero bien, ¿no? Yo creo que vamos por ese camino sí. y considero que hay que integrarnos más, ¿no? Porque estamos Muy muy así, desconectados sí. Por y eso es bueno, ojalá salga, pero eso el evento, ver, que lo palpen, que lo vean, que puedan creer que como que es posible en el fondo estas cosas, porque uno ve todo por internet y todo, pero si uno puede y tiene la posibilidad de generar instancias de encuentro, creo que le hace bien, sobre todo a lugares que son potentes acá, para generar difusión de esto. sí, hay un concepto muy bonito que Benito Juárez, no sé si lo conoces a él, ¿no? Sí, sí, sí. Él habla sobre mm, cada, cada momento, cada momento de la historia, ¿no? En la línea de tiempo, Ujú. eh, hace su aporte, ¿no? Hace su legado, ¿no? Entonces, existen posiciones encontradas, ¿no? En, en los puristas que dicen que hay que rescatar las tradiciones, Ujú. con las técnicas tradicionales, ¿no? Que son los etnocéntricos, ¿no? Sí, Y sí, hay de los que dicen, no, hay que meterle fabricación digital, claro que están técnicas que en el no, que ya, otro. que no sirven, que se desaparezca, ¿no? Sí, Entonces, eh, yo creo que el, eh, lo más importante, bueno, y esto no es un invento mío, el ajá, mismo Fab Foundation sí, sí, tiene una carta, ¿no? El letter, ¿no? ajá, Una carta de intención, como de los principios, los valores que rigen eso es bueno, sí, eh, las directrices, ¿no? Como su brújula. sí, Eh, yo creo que las técnicas textiles tradicionales en su momento usaron lo último en tecnología, ¿no? Eh, y, 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 y yo creo que si, por ponerte un ejemplo, si te pongo un ejemplo de los incas porque es lo que sí, de repente puedes entender un poco mejor, la metáfora que voy a hacer, ¿no? O sea, se dice que la tecnología que usaron para hacer Machu Picchu, ¿no? Las ujú, piedras, o sea, debieron haber usado una tecnología muy muy sofisticada para hacer claro, esta suerte de andamiaje de las piedras, ¿no? Una sobre otra, sí, ¿no? Que esa tecnología reflejó una estética, ¿no? Eh, y en su momento de pronto usaron lo mejor de la tecnología de su momento, ¿no? O sea, no se explica de otra manera, no se explica, no se claro, explica de otra manera, o sea, fue una hazaña, una proeza de la ingeniería hasta ahora, ¿no? O sea,
Es inexplicable, sí. Entonces, Que a mí se me no ocurre pueden- que si si al arquitecto Inca, ¿no? Aunque no sé si esa palabra o ese concepto existía en esa época, Ujú. pero a lo que vendría a ser el arquitecto o el ingeniero que hizo Machu Picchu, le hubieran encargado hacer Machu Picchu, ¿no? Y si hubiera conocido pues la fabricación digital y todas las tecnologías ultra supermodernas, lo hubiera usado, Claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante rescatar, más allá de las técnicas, son los valores, ¿no? Los sí, principios, los principios. el Sí, eso espíritu, ¿no? Por mm, eso cuando Francisco habla de esta sí, religiosidad, de esta suerte de misticismo, ¿no? Es, es, es válido retomarlo, ¿no? Porque con claro, para esta el, intención de lo ancestral también. claro, ¿no? Y Ujú. eso que antes estaba unido con la Revolución Francesa, bueno, con el enciclopedismo se separa, ¿no? Sí, O sea, totalmente. la parte racional, ¿no? Se pierde el misticismo, ¿no? Lo sagrado, ¿no? Entonces, yo creo que retomar eso o tener una mirada, ¿no? Yo estoy en Japón y inclusive ellos eh, todo lo hacen ritual, ¿no? Absoluta, sí, O sí. sea, el proceso de hacer todos las actividades, ¿no? Tienen Bonito eso, sí. hacer un auto, la Es calidad, ¿no? totalmente así. Es, Sí. no digo que sea sagrado, pero tiene No, pero un nivel tienen de eso, sí. sofisticación, Que lo ¿no? tienen culturalmente desde Sí, siempre. sí, entonces Sí, eso se sí, refleja en sus productos que hacen, ¿no? sí, absolutamente. Entonces, Le dan como un espíritu casi religioso a los artefactos y a todas estas cosas que pueden llegar a... Sí, totalmente. eso es lo que hemos perdido, ¿no? Y yo creo que Sí, eh, las, los saberes ancestrales tienen eso, ¿no? Que hay que rescatar, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué se... sí, Bueno, existen muchas investigaciones, muchos libros que hablan, ¿no? Sobre esto y hablan de la suerte eh, para occidentalizar la cultura, ¿no? Para homogenizar una nación, tienes que inventarte, pues, un ideal, ¿no? Un claro, proyecto de... un proyecto. Y para toda la gente, o sea, para generar sociedad, o sea, no sé cómo Claro. explicarlo, pero un ideal, un... Entonces, ahí es donde, por ejemplo, en el caso de Perú, tratan de crear al peruano, es un concepto, ¿no? Sí, Lo mismo puede ocurrir en Chile. Entonces, donde oh, el totalmente, peruano tiene que ser así, asá, sí, pero si no cumple con esas características, no lo se es. va. Oh, no sé, Entonces, claro, no lo es. y es lo que pasa con las comunidades, no sé, nativas, ¿no? Que, que no calzan, pues, en este modelo, ¿no? Oye, una pregunta, ¿tú eres ingeniero? Soy arquitecto y diseñador Arquitecto, industrial. Diseñador mira, industrial. Tengo una maestría en energías renovables y un doctorado también en energías renovables. interesante. Más o menos por aquí. Pero sí, yo Oye, creo. Sí, me tengo que ir ahora, ya. ¿ya? Entonces, ¿Qué cualquier duda, hacemos? hablamos y nos vemos Hablamos el 31. el 31 a las 9 de la mañana, 9 hora de de Perú. Perú, Sí, 9 de Perú. sí, ¿Tú vas sí. a dar los links y todo? Sí, sí, ahí te los envío. En sí va a ser este mismo link, este Ah, mismo. ya, ya. Sí, sí. Oye, y 9 de la mañana de Perú, ¿qué hora es Chile? 2 horas más, Ya 11 10, 9, 11 ya. a las Y 11. cada uno va a tener un espacio y la Lerea 9, ¿no? María Sí, José 9.
¿Ves acá? Yo te envié este link, no sé si lo tienes. Francisco, ¿estás Ya, viéndolo? Y acá está una propuesta de horario, mira. Tú ya. Claro, estás, Sí, no sé si. tú estás, Ya, ahí lo vamos a ver. acá estás, mira, ¿ves? De genial. 10:30 a 11:30. Súper, Sí. me queda súper. Tú eres, acá está, no, 10:30. no, estoy buscando 10:30, tu once nombre. treinta. María, Túrele. Sí, José Ríos, María José Ríos. claro. Y María José Río ahí, yo creo que o es Francisco o es no sé quién. Ah, no sé. Me anotaste Ya, 2 veces. avísenme porque, Sí, creo claro. que tú acá debe ser Francisco, debe ser, Yo creo que ¿no? también, sí. Yo creo que también debe ser Francisco por Francisco. el lado más. Voy a Sí. cambiarlo, ¿ya? Como yo soy el ¿Ya? coordinador acá, Ah, ok. Francisco, ahí me debe haber colocado, Francisco. Súper. Ya, Francisco. ¿y yo a qué hora sería? 10 Estás y media, once y entre media. 10:30 La a misma, once y por ahí. treinta, pero esto sería más 2 horas, Ya, entre ya. 12 y Sí, sí. 30. Y ahí vamos coordinando. Sí, Claro. Ya, más o Ya. menos 12:30, ¿ya? Genial. Sí, está bien. Genial. Estamos al mm, habla entonces. Me Buena hora. tengo que- ya está bien. Ya, Oye, un abrazo ya. y sí, Que estén bien. gracias Vamos. por su tiempo. Gracias a Ahí ti. vamos conversando. Chao, chao. Chao, chao.